Y bueno, amigos, imagínense ustedes hasta el punto que hemos llegado, que hasta el muertazo de Vanderlei Luxemburgo, que por cierto he tenido que revisarlo porque me parecía que este había tenido una breve estancia en el Real Madrid, y no solamente en el Real Madrid, creo que solamente entrenó al Real Madrid en Europa como tal. Después estuvo como que fue en China, estuve ahí chequeando un poco, y la verdad es que es un muertazo de entrenador hasta el punto de que lo de Vini Junior ha llegado a este punto, que tipejos como este, que bueno, son unos fracasados en lo que se desempeñan, porque tú me puedes considerar a mí fracasado seguramente si me ves haciendo lo que hago o lo que tú quieras decirme, y probablemente si lo comparas con cualquier otro entrenador, la carrera de Vanderlei Luxemburgo es un fracaso absoluto y total. Pues es mi opinión. Yo la verdad es que imagínate que lo estaba viendo y dije, Vanderlei Luxemburgo, me suena, y después lo tuve que chequear para que se hagan una idea de más o menos la clase de persona que estemos hablando. Ya les voy a comentar esto, también vamos a escuchar algo de Laporte, quien parece, según alguna información, es el futbolista preferido para esa posición que nos hace falta en la defensa. Y por supuesto también vamos a escuchar algo para cerrar de Río Ferdinand, que le tira durísimo a los corruptos estos del Balón de Oro, de la FIFA, de la UEFA y todo este complot absolutamente asqueroso. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa, y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Muchachos, vamos a arrancar con lo de Laporte, que me pareció bastante curioso y bastante llamativo, y estuve en la cadena SER hablando con algunos periodistas sobre ese posible interés que existe del Real Madrid, y ha contestado bastante curioso. Oye, y cuando oyes el interés del Real Madrid, ¿te molesta, te cabrea, te motiva o dices, me entra por uno y me sale por otro? Bueno, no estoy muy al corriente de ellos, solo he leído lo mismo que vosotros, así que no hay ningún Pero, problema. y cuando lees eso, ¿qué dices? Pues muy bien, pues otro invento de esto, o te suena bien y dices, bueno, pues si algún día me llaman lo escucharía. Suena bien. O sea, escucharía si te llamasen el teléfono y dices, me suena, no son los del Larguero, son del Madrid, lo voy a escuchar. Obviamente, no se desprecia a equipos como el Real Madrid. Hmm. Pues yo te deseo Ancelotti, por ejemplo, Sí. eso no, le gusta. Me consta que a Ancelotti le gusta a Emery Laporte como a muchos, pero vamos, a Ancelotti le gusta. Ancelotti, buenas tardes. Bueno, Ancelotti, buenas noches. A ver, es cierto que este hombre protagonizó en su momento, recuerden aquel famoso tweet en un partido Real Madrid-Manchester City, que este hombre colocó en el que dijo algo como que Vinicius quería bailar o algo así. Y yo pues suelo ser bastante rencoroso en ese aspecto. Si es un carajo de estos que se metió con Vinicius de alguna manera, para mí es que quedaría descartado del todo. Afortunadamente yo no soy quien dirige el club, y bueno, me imagino que este tipo de niñerías lo van a tomar en cuenta, no lo van a tomar en cuenta para elegir al próximo central que seguramente necesitamos. Eso me alegra un montón, pero como les digo, o sea, es que a mí no me cabe del todo por esto, pero entiendo que es un futbolista probado en las ligas mayores, por llamarlo de alguna manera. Es un futbolista que ha tenido un bagaje importante, entiendo que es probablemente la mejor opción que tienes en cuanto a precio. Además, por allí ya estuvo filtrando a José Álvarez, que le dejarían salir por 10 o 12 millones de euros, un precio que el Madrid seguramente estaría encantado de pagar por un futbolista repito, de esta talla, que no es Militao antes de que se rompiera por primera vez, pero es un futbolista que creo que nos puede dar muchísimo, y teniendo en cuenta que estamos contando con Vallejo y lo que puede ser Asensio, que tiene buena pinta, yo creo que nos vendría como anillo al dedo. Vamos a pasarnos a lo del sinvergüenza este de Luxemburgo. ¿Qué quieren que les diga? Pra mim, foi melhor. Deveria, não deveria? Pra mim, sim. Tá certo. Eu também acho que deveria. Pra mim, sim. Deveria, tá certo. Agora, ele hoje podia ser eleito o melhor jogador do mundo. Jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Eu não tô tirando... Por que você acha que ele não foi Eu não tô tirando a eleito? qualidade... É o racismo? Não, não tem nada a ver com racismo, cara. O racismo no futebol é tratado de uma coisa totalmente diferente. Mas você não acha que cara. o Vini é perseguido demais na Europa? Não, eu não acho. Eu acho que ele provoca muito essa perseguição, cara. Como? Fazendo o quê? Fazendo coisas que não cabem. Tipo o cara. quê? Tipo, por exemplo, tem uma imagem que patenteia muito isso aí. O Borussia Dortmund, cara, o adversário devolve a bola para ele com educação. Ele pega a bola e joga no chão. O adversário pega a bola e devolve para ele de novo, ele joga no chão assim e sai ironizando o cara. Aí tem o Modric, contra o mesmo clube, o cara adversário pega a bola e dá na mão dele, ele pega e vai bater um arremesso lateral.
Então ele provoca a situação, por exemplo, cara, tu tá ali, aquilo ali não é um teatro, uma igreja. Eu sempre falo isso, não é igreja. Ali é campo de futebol e a porrada come. Aí os caras chegam uma porrada do Vini Júnior, ele levanta e agride o cara, sai de porrada com ele, como se ele não pudesse tomar uma porrada. Imagina o Pelé, quantas porradas tomou, o Zico, quantas porradas tomou, quantos jogadores tomaram porrada. Ele se irrita com a porrada como se fosse uma perseguição por ele ser preto. O Pelé foi perseguido quanto tempo tomando porrada? E não tinha nada de racismo, cara. Então o racismo foi criado, cara. Eu vou brigar contigo agora aqui, eu sou brancão e tu preto, tá certo? Eu vou brigar contigo aqui. A briga ela é emocional. Eu tenho que te destabilizar emocionalmente para eu tirar algum tipo de vantagem. Não é racismo. Uma competição, cara. E o Vinícius Júnior também pode estar querendo desestabilizar o cara emocionalmente, jogar bola. Mas não é isso, cara. Não é isso que ele quer. Ele tá trazendo isso aí como se os caras fizessem isso por racismo. Não tem o racismo. Os caras penduraram um boneco dele numa ponte, a torcida do Atlético de Madrid, enforcado. Rapaz, o Roberto Carlos comeu banana. Comeu eu lembro quando jogaram isso com o Daniel Alves. Cara, é desestabilizar o cara, rapaz. Então vale tudo, você pode falar o que você quiser. Você pode, depois acabou, cara. Me parece increíble, por cierto, ahí básicamente está diciendo que Vini, que por cierto, lo que dice el balón es un partido en el que, bueno, ya el Real Madrid estaba arriba y estaba buscando perder tiempo, el otro le reclama como que si el otro futbolista no hiciera eso cuando ellos van ganando, para empezar por allí. Es que el problema de Vini recibe muchas patadas, el futbolista que probablemente Europa más patadas recibe. Pero llegó un punto en el que ve lo que permiten los árbitros hasta darle 15 patadas, saca la primera amarilla si acaso ya cuando el partido está totalmente sentenciado, y eso es lo que termina desquiciando a Vinicius. Para él eso es fútbol, las patadas y toda la cosa. Muy bien, escuchemos ahora este otro clip. Que é o racismo? Não tem nada a ver com racismo, cara. O racismo no futebol é tratado de uma coisa totalmente diferente. Mas você não acha que o Vini é perseguido demais? Este pedacito lo he querido especificar para que vieran algo. Não, eu não acho, eu acho que ele provoca muito essa perseguição, cara. Aí os caras chegam uma porrada do Vini Júnior, ele levanta e agride o cara, sai de porrada com ele, como se ele não pudesse tomar uma porrada. O adversário devolve a bola para ele com educação. Ele pega a bola e joga no chão. O adversário pega a bola e devolve para ele, ele joga no chão assim e sai ironizando o cara. Então o racismo foi criado, cara. Es lo que les estoy diciendo, es cuanto menos llamativo porque mira que el otro periodista le añade, a ver, si tú te pones a meter este tipo de mierda que estás metiendo Luxemburgo, debes tener en cuenta que lo que para ti es fútbol, para otros también puede ser fútbol, que el tipo te dice claramente que incluso Vinicius ha sufrido que le colgaron un muñeco además pintado de negro en un puente. Y es lo que les estoy diciendo, el descaro de toda la vida acaba de decirnos que es fútbol lo que todo que cuando se acaba el partido se acabó, pero cuando Vinicius hace cosas, por ejemplo, reírse del rival porque mete un gol, no vale, pero cuando se ríen de él sí vale. Es que les digo, me parece increíble. Algún trasfondo debe haber detrás de esto porque no tiene ni siquiera sentido, carece de sentido, lo voy a decir claramente lo que dice este señor. Y bueno, me imagino que de alguna manera querrá estar nuevamente en la boca de que alguien se hable de alguna manera de él, porque es que debe estar sobrepasado. Les digo con la mano en el corazón, yo no recordaba quién era este hombre. Cerramos con esto de Ferdinand, que me pareció increíble. My Ballon d'Or winner, I want it to be the guy that makes me go, oh my God. Start on my phone like this, texting the WhatsApp groups. Rodri's never going to get me to do that, right? Yeah. He might get me to do that with a goal every now and again, but he ain't going to regularly. Vinicius does that, right? Yeah. That's why I was leaning towards him, because I want excitement. My Ballon Chicos, han sido 16 segundos de absoluta realidad, de absoluta verdad, algo que seguramente no estará gustando a las altas esferas que decidieron hacer que a Vini le quitaran el Balón de Oro. Es algo que seguramente no les va a gustar en lo absoluto, pero es una realidad. Y que lo diga un tipo como Ferdinand, que bueno, no me parece que esté vinculado de ninguna manera con el Real Madrid. Solamente ha sido capaz de reconocer la grandeza del mejor club de todos los tiempos y la grandeza de una persona, o en este caso un futbolista que también, como lo es Vinicius Junior. Y bueno, ahí está. Es que Rodri puede ir a las tertulias que quiera, a los programas de radio que quiera, a decir que lo ganó por regularidad, pero absolutamente cualquier persona de fútbol que no tenga ningún tipo de resentimiento de alguna u otra manera, bien sea con el Real Madrid o con Vinicius, va a decir claramente que Rodri es un fantástico futbolista, no tan fantástico de por acá, pero también va a reconocer que este premio
se lo regalaron, lo utilizaron a él para meter mierda al Real Madrid y intentar joder al Real Madrid, a Florentino Pérez y por supuesto también a Vinicius Junior. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Hasta aquí este video. Sí me gustaría, por supuesto, lo de siempre. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Déjenme like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.